Bueno, en este miércoles nos sentimos prestigiados con la participación del doctor Antonio Isa Conde, abogado, líder empresarial, ha ocupado varias funciones públicas, entre ellas el Ministerio de Energía y Minas. Fue presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera, de la CREP y de muchísimas otras actividades. Es gerente general de una importante compañía del sector privado y se mantiene ahí al pie del cañón, opinando, orientando, compartiendo ideas, criterios, reflexiones. Buenos días, don Tony, un placer. Días. Feliz año. Feliz año para ti, que se te den todas tus expectativas. Amén. Igualmente para usted, mucha salud y muchas bendiciones. Doctor, yo veo que usted se mantiene sumamente actualizado en sus artículos y en sus tweets sobre la realidad del país, no solamente de la realidad económica, sino de la realidad social de la República Dominicana y del concepto de nación y de gobierno. Una de sus últimas preocupaciones reflejadas en su artículo, uno de sus artículos, es el tema del fideicomiso. Y usted ahí escribió sobre el tema con algunas aprensiones sobre el mismo. Luego también vi lo que usted escribió sobre, o retuiteó, se dice, del doctor Olivo Rodríguez Huerta con relación a esa ley que trajo un poco de tranquilidad. Todas esas aprensiones que usted tuvo, que usted la manifestó en un artículo, reseñó también lo que dijo Ariel Jiménez al respecto, pero luego como que se ha despejado un poco la incógnita al ver las declaraciones de el señor Carlos Pimentel, también lo que dijo como abogado Olivo Rodríguez Huertas, como que en cierta forma se da más tranquilidad a la población de que esa ley será de beneficio para la República Dominicana. ¿Con cuál de las opiniones usted se queda? ¿Está más tranquilo? Eso depende. Fíjense, lo que se mandó a la Cámara, sí, eso era un desastre para no calificarlo. En el Senado, la comisión, y eso hay que reconocérselo, sí, los senadores lo hicieron. Lo rehicieron, pareciera. Lo rehicieron y mejoraron algunas cosas, pero no son las suficientes. ¿Faltan? Faltan muchas cosas que hacer, e incluso del tipo como se formulan. En esa ley uno no puede dejar abierto ninguna resquicio, ni ninguna interpretación. Ni ninguna cosa sujeta a interpretación. Ya. Eso hay que manejarlo con mucho cuidado, porque eso se puede prestar para cualquier cosa. Sí se maneja mal, pero además, en este país estamos acostumbrados a que incluso leyes buenas, por cualquier coma se tuercen, y eso es peligroso. Y yo, para no hablar técnicamente, voy a hablarte de un fideicomiso privado, por ejemplo, que es una figura que existe, que se usa. Así es. Yo quiero mis bienes poner un fideicomiso porque entiendo que mi familia es grande, por ejemplo, ahí pueden haber diferentes opiniones, y lo mejor es que yo haga un fideicomiso en beneficio de ellos y coja para administrarlo gente de mi absoluta y extrema confianza. Pero no basta con que sean de mi absoluta y extrema confianza. Yo tengo que poner las reglas de juego. Las reglas de juego que tiene que él aplicar para defender el patrimonio mío que está dentro de ese. Es decir, con las reglas suyas, no de quien usted designe. Exacto. Por más confianza que le tenga. Uno no puede. Aquí pueden haber gente que manejen esos fideicomisos y gente de mucha confianza. Pero se puede prestar para muchas cosas. Incluso el tema de compra y contrataciones, aunque se manejó algo en el Senado, todavía deja muchos resquicios. Porque el problema no es solo que se mencione, que se diga que va a estar sujeto, sino tiene que
tiene que ponerse en la ley todos los procedimientos que se deben seguir. Ok. Y explícitamente indicado, porque pudiera absolutamente dejarlo a la interpretación. Puede ser sumamente peligroso. Pero además, para tú hacer un fideicomiso, tienes que primero justificarlo. ¿Por qué tú vas a hacer eso? Un fideicomiso es cuando tú no tienes otro camino o cuando eso le va a dar algún beneficio concreto al país. Porque regularmente, y eso es el gran problema que ha habido en este país, se han utilizado para evadir responsabilidades en cuanto a la deuda pública. Entonces no se necesitaba. No se necesita. Podría ser si se maneja bien. Ahora yo le tengo miedo realmente por la experiencia que tengo de cómo se manejan las cosas en el país, pero vamos a ver si una serie de modificaciones como la que ha planteado, hay una persona, un dominicano, pero que reside en España y viene aquí mucho a dar asesoría, Carlos Bonelli Ginebra, sí, que es un experto en eso. Y ha hecho, Carlos Bonelli. Sí, y ha hecho una serie de sugerencias muy, muy importantes. Lo mismo lo ha hecho Olivo y otros especialistas. Yo creo que todas esas cosas pueden ayudar a que se saque una ley buena. Porque yo, como dije desde un principio, un fideicomiso puede ser un instrumento para el desarrollo, pero también un instrumento para disponer del patrimonio público y para encubrir endeudamiento. Don Tony, usted en uno de sus artículos puso la siguiente frase y dice lo siguiente, me permito citarlo: para crecer se necesitan más líderes con madera de estadistas y menos politiqueros, empeñados en complacer a su clientela, acelerar el paso hacia la transición energética. Bueno, para mí eso es clave. Hay que ver lo que está pasando en el mundo. Muchas de las cosas que yo he planteado de hace meses, años, se están dando, pero todavía no somos capaces de ver lo que está ocurriendo. ¿Tú sabes por qué? Porque no hemos dejado nublar con el optimismo de lo bien que va la economía. Para ahí y eso, el problema no es como lo están planteando. Primero, es un crecimiento desigual. Y una de las cosas que yo he hablado de la importancia, incluso del negocio, que es reducir la brecha de la desigualdad. Un punto que tú bajes en la desigualdad son 5.4 que baja la pobreza. Es un negocio porque el mercado camina. Entonces, con las energías renovables es clave. Señores, somos totalmente dependientes de los combustibles fósiles. Llámese gas, llámese petróleo que menos se está usando, carbón, lo que fuera. Somos muy dependientes. Ya tenemos experiencia en energía renovable, hemos avanzado bastante, pero yo creo que debemos avanzar a más velocidad. Todavía hay muchos obstáculos. Se ha dado un frenazo, don Tony, porque yo le iba a decir, bueno, pero usted fue ministro de Energía y Minas y estuvo sirviendo al gobierno de Danilo Medina, también en una parte del gobierno de Leonel Fernández. Ahí obviamente hubo un avance, pero usted entiende que se ha frenado ese avance. Yo digo, y decía siendo ministro, que eso había que darle más velocidad. El problema que tenemos se llaman la distribuidora. Los déficits de la distribuidora, el mal manejo de la distribuidora, los problemas que tiene la distribuidora, eso afecta en todo el sector eléctrico y es una de las retrancas para que no avance la energía renovable. Por ejemplo, en el caso... ¿Cómo hacer, don Tony? ¿Se quitan, se cierran y cómo sería la dinámica? Comienzan muchísimas dificultades. Por ejemplo, los techos solares, que para mí eso debiera darle una facilidad a todo el que quiera poner un panel solar en su casa, darle toda la facilidad. Óyeme, eso hay que confesarse, la permisología
afecta la velocidad del cambio, pero no la permisología. Aquí se está gastando un dinero enorme en el subsidio a la ineficiencia de la distribuidora, que debiera utilizarle haciendo red de transmisión, porque sin red de transmisión buena no es posible impulsar las renovables. ¿Por qué? Porque aquí no hay suficientes redes para aguantar la demanda que puede haber en renovables. Ahora mismo, eso es un lío, tú conseguir un permiso. ¿Por qué? Porque las redes no aguantan. Y eso hay que hacerlo de manera tal que haya un equilibrio, porque si no se hacen a donde el gobierno decide que se pueden hacer, en las condiciones que el gobierno quiere y bajo licitación, no es posible hacer nada. ¿Y qué sucede? Que la gran limitación que hay son las redes de transmisión. Pero las redes de transmisión hay que invertir. También hay que invertir para reducir pérdidas. No es solamente cambiar los administradores, sancionarlos, hacer las cosas que se deben hacer. Para tú bajar un punto en las pérdidas, tú tienes que gastar 50 millones de dólares. Y esos 50 millones de dólares se están yendo en subsidios, en una serie de cosas. Por eso... Que vale la pena mejor gastarlo una vez y hacerla... Entonces, ahí es que viene lo que digo. Ya. Tú tienes pocos recursos, te estás endeudando, entonces tú tienes que priorizar. Para priorizar en beneficio del país, tú tienes que a veces que hacer sacrificios políticos, porque hay cosas que se ven y te dan lo que tú crees que son ganancias políticas, pero hay otras cosas que tú debieras invertir que no se ven, que son fundamentales para el desarrollo del país. Y eso es lo que diferencia casualmente a un político de un líder. De un o de un estadista. Porque los políticos lo que quieren ser es unas moneditas de oro que todo el mundo la quiera. Y eso no se puede. Fíjate, tú estabas hablando del problema de la deuda y cómo el ministro de Hacienda dijo que había bajado en relación al PIB. A mí nunca me ha preocupado eso. ¿Sabes lo que me preocupa? El peso del manejo de la deuda, los intereses y las amortizaciones en cuanto al presupuesto, que lo que se tragan del presupuesto nuestro, lo que se traga eso, porque es un presupuesto, un presupuestico lo que maneja el país, y gran parte de ese presupuesto ya está comprometido. Entonces, tenemos que seguirnos endeudando. Eso es como una pirámide de Ponzi. Nos endeudamos a veces para pagar deudas e intereses, una parte de ello. Entonces, eso hay que manejarlo bien. Y vuelvo y digo, no lo debemos cegar por el crecimiento. Mira lo que está pasando. Yo lo había advertido desde hace mucho. Tú hablaste algo del informe del Banco Central, pero lo que no se dijo es que desde agosto a noviembre, según el Banco Central, la economía ha ido cayendo 1 punto cada mes. O sea que de 5.4 estaba en noviembre ya, en agosto, ya estaba en noviembre en 2.9. Y eso, según economistas, incluso amigos del gobierno, eso es peligroso. Pero hay otras cosas también. Estamos decreciendo en algunos sectores fundamentales como son la manufactura, la minería, construcción. Entonces, eso es un peligro. Mientras que están no, y lo vulnerable que somos por el entorno exterior. Claro, somos dependientes totalmente. Y lo que está pasando a nivel mundial es una señal que nos dice, tienes que cuidarte. Está bien que estemos creciendo, está bien lo que estamos haciendo, pero tenemos que hacerlo mejor y tenemos que prepararnos para lo peor. Así es.
Con su permiso, don Tony Saconde, vamos a una pausa y en breve retornamos con esta entrevista. Si estás fuera de tu hogar y no tienes acceso a un televisor, puedes seguir con nosotros en el Telematutino 11 a través de nuestro canal de YouTube, Telematutino 11 RN, en vivo y en simultáneo a las 8 de la mañana. Y también puedes encontrar los comentarios y entrevistas de los días anteriores. Síguenos, Telematutino 11, de lunes a viernes desde las 8 de la mañana, por Telesistema, un canal de emociones. Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana nos acompaña el doctor Antonio Isaconde, del líder empresarial y exministro de Energía y Minas. Doctor, en uno de sus artículos que usted tituló Caminando a ciegas y sin bastón, usted dice: siento que caminamos a ciegas, nuestro gobierno no tiene un programa ni una visión que oriente a las políticas públicas y por tanto sus funcionarios no se han empoderado de sus objetivos y metas que se propone, pues los desconocen, al igual que la ciudadanía que pudiera darle apoyo. Pero esto que usted dice frente a las noticias que hemos visto en los últimos días del crecimiento de la economía, de la reducción de la deuda, de que tenemos más reservas internacionales que en ningún otro periodo de la historia, pareciera que son logros del gobierno. Pero usted dice ahí como que el gobierno no tiene una visión, no tiene una orientación. ¿Cómo se manifestaría eso en la realidad? Tú estás en un medio que conoce todo. Que el gobierno no tiene un programa al que se ajusten todos los funcionarios. Uno ve que se están dando palos a ciegas y de ahí viene el problema que hemos visto desde que subió el presidente Abinader. Ella toma una medida o un funcionario toma una medida y al otro día la cambia. Entonces, el gobierno tiene que manejarse bajo una visión, tiene que tener claro hacia dónde queremos ir. No tiene que estar pendiente de cosas mediatas, triunfos de inmediato, sino de futuro. Fíjate uno de los temas más serios que le va a dar en la cara tarde o temprano con estos problemas de la deuda, con la situación internacional. Eventualmente van a tener que hacer una reforma fiscal, pero no la reforma fiscal con los partios esos que nos tienen acostumbrados los distintos gobiernos. Es una reforma por la vía del gasto, no gastando menos, sino priorizando en qué gastar, pero también por la vía del ingreso. Hay que revisar los subsidios, hay que revisar los incentivos. Hay muchos que son buenos, pero hay otros que solamente benefician al que los recibe, pero no a la población. No lo va a hacer en un año preelectoral. De hecho, el gobierno de Danilo Medina se pasó 8 años y nunca lo hizo. Es lo mismo, pero eso, si tú eres testigo de las cosas que yo decía en ese momento, decía lo mismo. Yo siempre le preguntaba a don Tony, ¿cuándo viene la reforma? ¿Cuándo vienen los pactos? Esa bandera yo la he levantado siempre, públicamente, no importa que yo fuera funcionario o no, porque el país no puede vivir con el nivel, con lo que le ingresa y más cómo se maneja. Y se ingresa poco y se maneja mal. Eso no puede ser. Y eso no lo digo yo, eso basta un análisis elemental de un bachiller para darse cuenta. Entonces, el problema es una reforma que tiene que ser integral y no regresiva, porque regularmente los impuestos los pagan los pobres en este país, de los incentivos que van dirigidos a mejorar a la clase menos favorecida. Quien más se beneficia es a quien se lo van, porque no son incentivos directos. Hay que revisar todas esas cosas. Es urgente, porque nos van a coger asando batata el día, porque estamos nublados, el optimismo del crecimiento. Pero óyeme,
una de las cosas que tenemos que combatir rápidamente es la desigualdad. Y yo vuelvo y digo Pero que para mí... combatirla no será rápido, señor Isaconde. Sí, hay medidas que tú puedes tomar que pueden mejorar la capacidad. ¿Cómo cuáles? Bueno, yo te digo una nada más. Por ejemplo, lo que se está haciendo con el desayuno y la comida escolar, eso ayuda a mejorar la capacidad de compra de la gente. De la gente, porque sí. hay salario real y salario nominal. El salario nominal es el que te dan. El salario real es la cantidad de bienes y servicios que tú puedes comprar con ese salario. Por ejemplo, mejorando el transporte. Un trabajador paga casi el 19% de su ingreso en eso. Hay cosas que se pueden hacer que le pueden ayudar a la gente a aumentar el salario real, porque el salario nominal se lo traga la inflación. Entonces, la inflación, señores, a quien golpea más es al pobre. Dicen que es el impuesto de los pobres. Entonces, ¿cómo lo quieren resolver? Con medidas economicistas, y son un éxito, pero eso es mundial. Óyeme, cuando tú contraes la economía, tú estás aumentando la pobreza. Y eso es un éxito, porque lograste controlar la inflación, pero tiraste más gente pobre a la calle. Que aquí eso no ha explotado, porque tenemos una economía informal robusta. La economía informal de este país es robusta, la gente se la busca como quiera para no pasar hambre. Y eso tiene un peso en la economía tremenda. Pues entonces, queremos forzarlo, se inventan cosas para formalizarlo, que fracasan siempre, en vez de estimularlo para que crezcan, y con el crecimiento va a venir la formalidad. Entonces, óyeme, hay un dato serio. Por cada punto que tú bajas cierra la brecha de la desigualdad, son 5.4 puntos porcentuales que baja la pobreza. Eso es increíble, eso es un negocio. No podemos verlo solamente como algo altruista. Reducir la desigualdad es un negocio porque aumenta el mercado, aumenta la capacidad de compra de la gente. Y eso no lo vemos. Y por ejemplo, en el tema del transporte, ¿cómo se materializaría eso? ¿Con cuál logística? Primero, con medidas, porque es que el problema es que tú no puedes dejar en este país que la gente haga lo que le dé la gana. No. Y el gran problema del político, que no es estadista, es que deja que mucha gente haga lo que le dé la gana para no enfrentarlo. Y si tú quieres reformar este país, tienes que pisarle los callos a mucha gente. Tienes que pisarle los callos. Porque para tú hacer la reforma que tienes que hacer, tú te crees que es justo, hablando de la desigualdad, que el 10% de la gente de más ingresos, maneja el 55% de nuestra economía. Dígalo de nuevo, don Tony, para asimilarlo. El 10%. Maneja el 55%. 55%. Ajá. Y el 10%, y al revés, el pobre. El 10% de los pobres maneja el 1%. Aquí tengo los datos, si quieres te lo doy concreto, te lo voy a leer. Vamos a leerlo. Lo para voy a compartirlo leer. con los televidentes. Yo lo tengo aquí mismo. Un momentico. Sí, no se preocupe, tome su tiempo. Mira, aquí está. Un 10% de la población de mayores ingresos recibe el 55% del ingreso. Wow. Mientras el 10% de menores ingresos recibe el 1%. El 1%. Eso no es justo. Pero
no es solamente justo, que eso nos estamos haciendo daño hasta la gente de más poder adquisitivo, porque en ese 10% que se maneja el 55%, hay también diferencias grandísimas. Y viene a ser que de ese 10% hay un 3% que probablemente se tira la mayoría de eso. Y vuelvo y te digo, si tú logras bajar la desigualdad a un punto, va a crecer, va a disminuir la pobreza en 5.4. Significa que hay más gente que consume. Eso no es un problema de altruismo nada más, sino es un negocio para el país, para los productores. Y eso tenemos que entenderlo. Pero ahora, ¿por qué no lo hemos entendido, don Tony? Porque la desigualdad no es de este gobierno ni del otro gobierno, es ancestral, es decir, tiene muchos años. Mucho. Entonces, ¿por qué no? Si es un negocio, parece lógico la aplicación de medidas para mitigar eso. ¿Por qué no se hace? Por el individualismo. Aquí hay una mentalidad en el empresariado, una incapacidad de ver más allá de lo inmediato, que lo que ellos quieren, muchos de ellos, más ganancia, y no se están dando cuenta de que hay cosas que pueden hacer y que pueden exigirle al gobierno, porque oye bien, en lo que hablamos del aumento del salario real, que es una de las cosas que va a disminuir la brecha de la desigualdad, es de parte del gobierno. Entonces las asociaciones empresariales tienen que fajarse a pelear con el gobierno por obtener esa cosa. No es posible que sigamos con el tema de la pérdida de la distribuidora, eso no es posible. Dejándonos chantajear por los choferes. Si se mejora la educación, este país va a mejorar notablemente y va a disminuir la desigualdad. Pero, óyeme, nos dejamos chantajear por lo que deben enseñarle a los niños. Entonces, pero eso se necesita que los gobiernos, porque no estoy hablando de este gobierno, es un problema, como tú dices, ancestral. Pero alguien tiene que ponerle freno. Y yo el día pasado di una charla a los comunicadores en Herrera y le dije a los compañeros de la asociación, una de las banderas que tienen que levantar una asociación empresarial como esta, progresista, es casualmente luchar para disminuir la brecha de la desigualdad. Y les repetía, no solamente por razones altruistas, sino como negocio. Entonces, pero aquí hay muchas cosas que no ven. Hay empresarios que sí, que son progresistas, pero hay muchos que se dicen que creen en la libre empresa hasta que le pisan los callos. Aquí hay incentivos que hay que revisar y ver a quién es que está beneficiando, a quiénes benefician. Y yo te puedo asegurar que el menos beneficiado es el que fue el objeto del subsidio para mejorar las condiciones de vida. Pero nadie quiere entrarle a eso. Pero no, es que los poderes fácticos son a la larga los que manejan todo. Entonces, y los gobiernos, todos le tienen miedo. Y vuelvo y repito, los funcionarios quieren ser una monedita de oro que a todos les guste. Y el que no está con Dios está con el diablo. Hay que asumir responsabilidades. Entonces, eso es lo que, por eso es que yo dije que nosotros necesitamos menos políticos y más estadistas gobernando aquí. Claro, que hay que ser político para ser estadista, pero otro tipo de política. Aquí la politiquería es lo que prima. Es un sistema clientelar, rentista. Eso es lo que predomina. Ese Congreso da vergüenza, con excepciones, para todos. Bueno, ese era uno de los temas que teníamos. Pero todos los gobiernos de este país, incluso este gobierno, tiene funcionarios buenísimos y empleados públicos buenísimos. Óyeme, pero hay algunos que se la traen. Y eso ensombrece
todo lo bueno que pueden hacer otros. Así es. Don Tony, agradecemos en todo lo que vale su participación y admiramos también en todo lo que vale sus aportes, con sus reflexiones, con su experiencia y su dominicanidad y amor a este país. Porque para decir lo que usted dice, no hay que quedarse en las simples palabras, hay que como que nadar profundo y entender lo que usted está diciendo. Así que muchísimas gracias por acompañarnos otra vez. Señores, vamos a una pausa y regresamos con la rectita final del programa.